Medicina Alternativa. Este y todos los jueves a las 2 de la tarde con el Dr. Naranjo. Terapia neural, acupuntura, nutrición, ventosas y mucho más. Jueves, 2 de la tarde, Medicina Alternativa. Con todo el orgullo de una radio nacional, con calidad internacional, positiva, original y llena de inspiración. Transmite Radio América HD. Una nueva forma de ver la radio en Costa Rica. Síguenos en las redes sociales y entérate de lo último del acontecer nacional e internacional. En Facebook, Extra TV 42. En la web, www.extratv42.com. En Twitter, Extra TV. Y en el canal de YouTube, Extra TV. 24 horas informando al mundo. Los beneficios de la madera en un solo lugar. Vive la madera y la C-Neutralidad. Feria y rueda de negocios. Gran variedad de servicios y productos. Construya, remodele, amueble, adquiera artesanías, acabados, maquinaria y mucho más. Obtenga precios de feria y participe en el sorteo de muebles y artículos para su hogar. Del 3 al 5 de noviembre en el Centro de Eventos Pedregal. Entrada y parqueo gratuito. Búsquenos en Facebook como Vive la Madera. Un evento esencial Costa Rica. El más completo resumen dominical está en la pantalla de Extra TV. Tiempo Extra, de 7 a 9 de la noche. Lo mejor de la jornada del fútbol nacional e internacional. Reportajes y demás disciplinas deportivas. Tiempo Extra, véalo por Extra TV. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Muy buenos días, queridos televidentes y radioyentes del programa Tribuna Política. Hoy lunes 30 de octubre vamos a hacer algunas reflexiones sobre la situación del análisis político, de la coyuntura política, de la situación política del momento. Quizás una de las primeras cuestiones que me gustaría a mí abordar a partir de este momento es sobre algunos elementos que podrían considerarse históricos de la vida político-electoral. Una de ellas es el carácter de los llamados partidos social cristianos y especialmente uno de ellos, el Partido Social Cristiano, que históricamente se ha asociado a la imagen del Partido Republicano y de la imagen del doctor Calderón Guardia. En realidad el Partido Republicano en su origen, a finales del siglo XIX, no era un partido de tradición social cristiana, era un partido de tradición liberal, liberal en el sentido clásico positivista del siglo XIX, que propiciaba las libertades, que propiciaba un Estado fuerte en ese sentido, un desarrollo de la economía con inversiones extranjeras que ya se estaban haciendo en el país, etc. Fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando
un pequeño grupo de hombres muy importantes en el país, entre ellos el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz, el sacerdote Jorge Bolio Jiménez, Monseñor Trejos y otros, hicieron un periódico que se llamó La Justicia Social, y con este periódico empezaron a divulgar algunos planteamientos importantes en ese sentido de inquietudes sociales. Ya se había conocido en Costa Rica la encíclica Rerum Novarum, y el obispo Bernardo Augusto Til incluso había elaborado un documento alrededor de esa encíclica, que se llamó Del justo salario de los obreros y campesinos y desposeídos de bienes de fortuna. En este documento el obispo Til tradujo a términos costarricenses, en esa carta pastoral número 30 de él, la encíclica Rerum Novarum. Rerum Novarum quiere decir de las cosas nuevas, es una expresión en latín, y esa expresión en latín trataba justamente de aspectos en que la Iglesia Católica Universal estaba asumiendo un papel importante frente al movimiento obrero europeo en aquella época, porque el movimiento obrero europeo se había desarrollado con mucha fuerza, había desarrollado asociaciones internacionales, la Asociación Internacional, la primera, fundada por Carlos Marx en 1864, y luego la segunda, alrededor de 1876, que resultó de la represión que sufrió la primera y la reorganización que tuvo que hacerse, incluso porque trasladó su sede durante un periodo a los Estados Unidos, y con el propósito de darle unidad a la clase obrera frente al capital. El capital ya se veía como una manifestación internacional, porque el capitalismo es un sistema internacional y la clase política capitalista lo es internacionalmente, y la clase obrera, en ese sentido, en visión de Carlos Marx y sus seguidores, trataron de unificar también a nivel internacional las acciones de la clase obrera para dar una respuesta colectiva internacional a los capitalistas y al sistema capitalista. Y ahí se desarrolla ese movimiento. Ahí ya se daban las luchas por las 8 horas de trabajo desde 1886, luchas de salarios, en fin, una gran cantidad de luchas que fueron muy importantes para el movimiento obrero, y frente a eso la Iglesia se pronunció en favor del desarrollo de los derechos sindical, de organización sindical, del derecho de huelga, del derecho a justos salarios, etc. El obispo Til hizo lo mismo en Costa Rica, reproduciendo la encíclica Rerum Novarum en su carta pastoral número 30, y en ese sentido provocó una discusión con el gobierno de don José Joaquín Rodríguez, donde el presidente Rodríguez le dijo que no se metiera en asuntos económicos, porque la Iglesia no debía meterse en eso, que eso eran asuntos de Estado, que además hablar del justo salario era antieconómico, y subversivo era también hablar del derecho de organización de los trabajadores al sindicato y a la huelga, que el obispo Til se pronunciaba. De manera que con el obispo Til uno podría pensar que empiezan a introducirse en el país esas ideas que después dan cuerpo a lo que se llama social cristianismo, que el Partido Republicano no tuvo como bandera, sino que fueron personas de tradición cristiana muy conservadora los que levantan esas banderas. Durante el periodo en que el Partido Republicano se desarrolla hasta 1939, no fue un partido de ideología social cristiana o de teoría social cristiana, era un partido liberal típico. Ahí estuvieron los grandes liberales, Ricardo Jiménez entre ellos. Y por otro lado, a finales del siglo XIX se había creado el Partido Unión Católica, que fue proscrito, fue puesto fuera de la ley, porque usaban los púlpitos de las iglesias para hacer labor proselitista política, y el Estado consideró que no se podía usar pretextos religiosos para actividades políticas y los pusieron fuera de la ley. Entonces, eso fue en 1898. El doctor Calderón Muñoz se había educado en Europa, en la Universidad Católica de Lovaina, mandó a su hijo, el doctor Calderón Guardia, a estudiar a la Universidad Católica de Lovaina en la década del 20, y en esa década la Universidad Católica pues ejercía un papel muy importante en la esfera europea, y por otro lado en Bélgica se había desarrollado el Cardenal Mercier, y habían elaborado lo que se llama el Código Social de Malinas, que era un pronunciamiento de planteamientos muy importantes
de la Iglesia Católica en respuesta a la Revolución Rusa, que ya surgía desde 1917, y las repercusiones que tuvo la Revolución Rusa en la Europa inmediata, donde entre 1917 y 1921 hubo intentos en varios países y regiones de establecer soviets y gobiernos populares revolucionarios que fracasaron, pero ante eso la Iglesia empieza a pronunciarse con más fuerza y más vehemencia sobre el problema social y elaboran un documento que es extraordinariamente bien hecho, ese que se llama el Código Social de Malinas. Después, en 1931, el Papa elabora un documento, 40 años después de la encíclica Rerum Novarum, una encíclica que se llama Quadragésimo Anno, que significa eso 40 años después en latín, donde reelabora los planteamientos ahora en las condiciones de un socialismo existente en la Unión Soviética, en Rusia y en la Unión Soviética, y ahí sí plantea una acción directa de la Iglesia Católica para actuar con el propósito de frenar el avance comunista y socialista. Y entonces en Quadragésimo Anno se impulsan organizaciones sociales de la Iglesia como Hermandades del Trabajo, se impulsan organizaciones como la Juventud Obrera Católica, la Juventud Estudiantil Católica, la Juventud Campesina Católica, la Juventud Universitaria Católica, otra organización que atendía más bien a la gente que no eran ni jóvenes, ni obreros, ni eso, que era más de familia, Acción Católica y otras organizaciones de este tipo, con las cuales el propósito era frenar y obstaculizar o detener el avance de las ideas sociales y comunistas. Eso se lo trae el doctor Calderón Guardia, que había sido formado en esa tradición. Fue munícipe en San José en el año 30 hasta el 34. En el 34 fue electo diputado el doctor Calderón Guardia, junto con Manuel Mora en ese mismo año y Efraín Jiménez Guerrero, que fueron los dos primeros diputados comunistas. Y ahí hacen también amistad. Es una cosa importante entenderlo así, porque después en el año 42 esa amistad va a producir un pacto muy importante entre el Partido Republicano, ahora jefeado por Calderón Guardia, y el Partido Comunista de Manuel Mora. Y entonces en el año 39, bajo el gobierno de León Cortés, que era un gobierno sumamente conservador y muy aliado a una iglesia muy conservadora que había en el país, se proponen derogar las leyes liberales que se habían establecido en 1882, 1888, donde Máximo Fernández, fundador del Partido Republicano, había sido uno de esos propiciadores, lo mismo que Ricardo Jiménez y Cleto González, que habían formado parte de la Comisión Codificadora Liberal de aquellos años. Y en ese pacto del 39, con el propósito de echar abajo las reformas liberales, el gobierno de León Cortés se alía con la Iglesia para postular a Calderón Guardia, que era un hombre de tradición cristiana, obviamente que sí, en la intención de echar abajo esa legislación. Para esos días murió también el obispo anterior y fue electo Monseñor Sanabria. Sanabria, Víctor Manuel Sanabria Martínez, hay que decirlo, era un personaje anticomunista también muy profundo. Desde el año 38, 39 y 40 hacía discursos muy anticomunistas contra el Partido Comunista de Costa Rica, porque su propósito era igual, detener el avance del comunismo y abrirle espacio a la Iglesia. Y así entraron en alianza para esa elección esos grupos. A eso se enfrentó el liberalismo costarricense, encabezado por Ricardo Jiménez, por Manuel Mora, por los masones, por liberales independientes. Intentaron organizar un partido político en el 39, contra eso no fructificó, y a la elección del 39 entraron solo 3 partidos políticos: el Partido Republicano postulando a Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Vanguardia Popular, que participaba con el nombre de Bloque de Obreros, que se constituyó en la segunda fuerza electoral en ese momento con un 11% de votación, y un partido pequeñito, el Partido Confraternidad Guanacasteca, y así arrancó la década del 40. Ese periodo de la década del 40 sí tiene un rasgo importante de un marcado social cristianismo en la presencia del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, pero no es el social cristianismo que se quiere a veces iluminar de que viene con el Partido Republicano desde final del siglo XIX. Eso no es cierto. El Partido Republicano en la década del 40 adquiere un carácter social cristiano por la presencia del doctor Calderón Guardia. Y la alianza que se establece después con la Iglesia, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria y los comunistas, a partir del año 42-43, donde empieza a fraguarse esa alianza que se amarra en el año 43
para aprobar las garantías sociales y el Código de Trabajo. Y ahí inicia una nueva vertiente política que da origen a esa tradición que se llama social cristiana, del cual el doctor Calderón Guardia podría ser uno de los emblemas o de los representantes más importantes. Pero esa corriente social cristiana tuvo manifestaciones diversas después. En los años siguientes nunca hubo un partido social cristiano en el sentido clásico. Hubo partidos que representaron personas de esa tradición social cristiana. En los años 50, allá por el año 58, el maestro, profesor, gran humanista costarricense Luis Barahona Jiménez fundó el Partido Demócrata Cristiano, que le dio un contenido distinto a los partidos políticos del país. Y ahí hay otra vertiente de tradición, vamos a decirlo también, social cristiana. Porque los partidos actuales, no sé si Rosay estará de acuerdo conmigo, que se dicen cristianos, no son de esa tradición social cristiana histórica. Esos tienen otra vertiente de cristianismo, que es una vertiente de cristianismo, ¿cómo lo diríamos?, empresarial, de negocio, de vender ideas social cristianas, porque tienen una especie de clubes y asociaciones económicas alrededor de las cuales se organizan para hacer su actividad proselitista. Entonces ahí es eso, porque ahora en esta campaña electoral un partido, el Partido Republicano Social Cristiano, que postula a don Rodolfo Hernández como candidato, hace alarde de que son la fuerza social cristiana histórica y se ubican desde el siglo XIX, donde yo creo que ahí están desubicados totalmente, ahí no hay nada que hacer. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que es un error de don Rodolfo de reubicarse a una época en que más bien el Partido Republicano era un partido liberal y no social cristiano. Social cristiano en la imagen del doctor Calderón Guardia a partir del 40, porque el partido como tal nunca asumió esa bandera social cristiana. Es después del 48 cuando otros partidos empiezan a identificarse con ese propósito. No sé qué pensará mi buen amigo Rosay Rosales, que hoy también está aquí en este programa. Mucho gusto, don Vladimir, y muy buenos días a toda la audiencia de Tribuna Política. Es bien interesante varias de las características que adquiere en el país esas tendencias que se van dando a nivel mundial, don Vladimir. Justo se acaba de terminar de celebrar los 100 años de la Revolución Rusa, o la Revolución Bolchevique, la famosa Revolución de Octubre. La gran Revolución de Octubre. Octubre, tal vez para explicarle a los queridos televidentes, se dice octubre porque esa revolución fue en octubre del año 17, pero de acuerdo al calendario juliano que existía en Rusia en esa época, porque en la tradición de calendarios ha existido el calendario gregoriano, el juliano, el actual. Y entonces ellos se guiaban por un calendario que tenía unas fechas diferentes a las nuestras. Entonces 25 de octubre... Pero no necesariamente coincide entonces con el nuestro. No, 25 de octubre del 17 en el calendario juliano es el actual 7 de noviembre en el calendario nuestro. En noviembre, claro. Y todo ese, digamos, antagonismo pareciera no claramente evidenciado desde los textos originales del marxismo. Pareciera que en Costa Rica confluir, don Vladimir, es bien interesante. En la década de los 40, a pesar de y con esos antagonismos que usted acaba de mencionar, de un monseñor Zanabria anticomunista, ¿verdad? Que no obstante encuentra, me parece que es ahí la relevancia de los próceres de la patria, de algún modo, de tratar de ubicar, a pesar de las diferencias profundas a nivel ideológico, programático, doctrinal y demás, encontrar una ventana de oportunidad para transformar de manera sustantiva lo que, por lo menos para la clase trabajadora costarricense, significaba esa Costa Rica de mediados del siglo pasado. Por una parte, eso quizás uno no lo encuentra en muchos países de América Latina, ciertamente. Y quizás ese pacto que se dio aquí en Costa Rica fue casi único, universal. Ciertamente, en la forma que se dio. Aunque es cierto que hubo a lo largo de la historia, y sigue a mi juicio existiendo, algunos acercamientos entre ciertos sectores, por cierto, minúsculos, marginales de la Iglesia y muchas veces perseguidos, de la Iglesia Católica estoy hablando, y ideas más de tipo popular, socialista, reivindicativa, marxista. La teología de la liberación es un... Pero eso surge, es correcto, pero eso surge después del concilio, segundo concilio, y los efectos que tiene en América con la conferencia episcopal
que provoca una serie de movimientos de cristianos comprometidos con las luchas sociales. Con las luchas sociales en América Latina. Correcto. Entonces estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60. Aparece Teología de la Liberación, claro. Los movimientos como movimientos cristianos por el socialismo, Iglesia Joven, etcétera, que después se organizaron en Costa Rica. En la universidad hubo grupos de esta naturaleza. Claro, y digamos, con cierta apertura incluso a apoyar la lucha armada en muchos de nuestros países. Camilo Torres, el cura colombiano. Así es. Y tenemos las ideas todavía muy frescas y muy presentes de noticias muy tristes para aquellas épocas, don Vladimir. Recuerdo en El Salvador también la desaparición de jesuitas, la desaparición de el asesinato de Monseñor Romero. El asesinato descarado de Monseñor Romero. Digo descarado porque fue planeado y luego en una misa. Claro. Dando misa lo mataron. Así es. Hoy ya creo beatificado. Dicho sea de paso. Y con una enorme ceremonia el año pasado en San Salvador con la presencia del Papa, en fin. Pero esos acercamientos, no debemos decirlo que fueron sencillos para nada. Y en muchos casos sí, resultaron hasta, como en la situación de Costa Rica, situaciones completamente atípicas, ¿verdad? En la historia universal. Es interesante eso que señalaste, porque cuando se hace la alianza entre el Partido Comunista, el gobierno de Calderón y la Iglesia, hay un cambio de discursos. La Iglesia, que era anticomunista y decía que los comunistas eran perversos, antidemocráticos y casi ajenos a la idiosincrasia nacional, de pronto Monseñor Sanabria, que había negociado con el Partido Comunista porque encontró hombres brillantes allí, entre ellos Manuel Mora, para entender la situación y ser flexibles a las necesidades que se exigían y las condiciones que ponía Monseñor Sanabria, que ponía una condición: cambiar de nombre al partido. Después pusieron el nombre Vanguardia Popular. ¿Qué problema había en cambiarle el nombre al partido? Ninguno. Pero a cambio de eso, le pidieron a Monseñor que autorizara el ingreso de los católicos al partido, y entonces Monseñor saca una carta enorme donde una frasecilla dice: los católicos pueden ingresar a la nueva organización Vanguardia Popular sin cargo de conciencia alguno. No era un pecado. Dejó de ser pecado. A partir de ese momento. Claro. Pero don Vladimir, nuevamente lo que quiero resaltar es como la idiosincrasia costarricense, ¿verdad? Siempre más afín, muchísimo más simpatizante de esos acuerdos, digamos, razonables, más allá completamente de los sistemas ideológicos duros que en todas partes del mundo y hasta la fecha siguen trayendo enormes desgracias, ¿verdad? Desde el punto de vista de su radicalización. En el caso de Costa Rica no, nos encontrábamos sobre todo un enorme sentido de pragmatismo, ¿verdad? De confluencia de ideas, acuerdos provisorios, siempre revisables, digamos. No se trataban de matrimonios a largo plazo, podríamos utilizar esa analogía, sino que se trataba de eso, la coincidencia, el acuerdo. Usted hablaba de la amistad de Manuel Mora con el doctor Calderón Guardia, gestada desde la década de los 30. Entonces, eso se sigue reflejando, a mi juicio, para bien en algunos casos y lamentablemente para mal en otros, esas situaciones de amistad trascendiendo los partidos políticos, sin duda, trascendiendo las iglesias, algo muchísimo más fuerte de replantearse, y aún así sucedía, y trascendiendo también esos sistemas ideológicos que de algún modo también sirven para que hasta la fecha no existan, en el caso costarricense, ya partidos ideológicos tan claramente identificados, como sí los hubo, por supuesto que sí los hubo, y en esa época era más sencillo que todo el mundo tuviese más claramente que era el socialismo, que era el sistema capitalista, que eran las derivaciones a su vez del socialismo, porque hay que decirlo, la socialdemocracia también tiene como una de sus fuentes originales el socialismo, ¿verdad? El socialismo democrático. Los partidos comunistas nacen de los partidos obreros socialdemócratas europeos. Claro, por aquella decisión de la segunda y tercera internacional, sobre todo a principios de la segunda internacional, entre 1898 y 1903. Ya es empezando, digamos, el siglo XX cuando se da esa división, y claramente también desde esa otra vertiente, don Vladimir, se empiezan a gestar ideales, digamos, liberales, porque también hay mucho del pensamiento liberal político, hay que decirlo, que la gente no confunda
funda lo que nosotros podríamos referir históricamente al pensamiento político liberal, ¿verdad? Secularizado, en fin, a lo que hoy podemos entender por el neoliberalismo como modelo económico, que son cosas, si no distintas, por lo menos son separadas, ¿verdad? Y hay que saberlas diferenciar. Para esa época, don Vladimir, también en la década de los 40, usted hacía un corte en el año 43, 42, que es cuando se promulgan las garantías sociales y demás, el Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, en fin, todos estos hitos de la historia y de las conquistas sociales populares costarricenses, pero también aparecían ya desde otros sectores, digámoslo así, respuestas contundentes frente a eso, ¿verdad? Para esa época, me parece también, y si no usted me corrige, aparece don José Figueres, ya, ¿verdad? Aparece el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales. Así es. Y la revista Surco, con Rodrigo Facio y un montón de intelectuales, que eran donde se van aglutinando esos grupos de carácter socialdemócrata que fundan el Partido Socialdemócrata en el año 1944, y después dan origen a Liberación Nacional en el 51. Pero esa vertiente, digamos, más fuertemente y claramente ideológica, me parece, o con un asidero ideológico muy importante, don Vladimir, me parece era bastante más débil que la otra proveniente de la doctrina social de la Iglesia y la formación en universidades como la de Lovaina y demás que usted mencionaba. El caso de los costarricenses, ¿verdad? Sí, es cierto, solo que el Partido Republicano, con un personaje tan fuerte como Calderón Guardia, no desarrolla un centro de estudios como se desarrolla el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, claro, que genera un grupo de intelectuales de pensamiento socialdemócrata. Ahí no hay un grupo de pensadores social cristianos. Ya Acción Democrática existía ahí, ¿verdad? También, para esas fechas. En el año 44. En el año 44, pues, que fundan el partido... Y tienen un periódico en ese momento. Claro, pero ¿dónde emerge la figura de personajes? De Figueres. Claro, no, Figueres. Pero vean qué interesante, lo que quiero relevar en este caso es que había mucho de formación político, ideológica, programática, pero también había enormes dosis de pragmatismo de personas que, como José Figueres, no estoy diciendo que era un ignorante, ni mucho menos, sabemos de su capacidad enorme de estudio y demás, pero era una persona que le interesaba bastante menos las ideologías y muchísimo más la práctica política. Exactamente, no era ni siquiera un político de tradición. Así es. Él era un empresario. Era un empresario, de hecho. Empresario. Claro. Porque estamos hablando de esos límites de la política y las empresas, correcto, ¿verdad? Pero en ese momento se siente afectado por medidas que toman contra un grupo de empresarios de tradición alemana, protestan, lo echan del país y lo hacen político. Claro. lo hacen víctima, como pareciera en este país. Sigue siendo un exiliado político y ahí creció. Así es. Cuando regresa en el gobierno de Teodoro Picado, viene ya como el personaje que aquí los grupos anti-Calderón Guardia, anticomunistas y antipicadistas de Teodoro Picado empiezan a verlo a él como el líder, claro, importante, y lo hacen el líder. Debemos recordar, don Vladimir, a la par de León Cortés, que todavía vivía hasta el año 46 y que representaba, dicho sea de paso, esa línea, ¿verdad? La derecha, pues podríamos entenderlo así. La derecha conservadora. Pero además, en algunos casos, acusándosele de cercanía hasta del nazismo, ¿verdad? Sí, claro. Se ha dicho, bueno, y ustedes los historiadores lo tienen más claro, hay debates al respecto de que el pensamiento y la práctica política también de León Cortés era afín, claramente, al nazismo. Teodoro Kretman, que es un historiador gringo de origen puertorriqueño que ya falleció, escribió un libro que se llama El Gran Cambio, donde analiza el gobierno de León Cortés y el de Calderón Guardia. Y ahí dice que León Cortés tenía un retrato de Adolfo Hitler en el escritorio de la casa presidencial, como quien tenía la Virgen de los Ángeles. Muy bien, vamos a ir al primer corte de Tribuna Política y en breve regresamos con este recorrido histórico muy rico, liderado por el historiador Vladimir de la Cruz, y en el contexto también de entender la Costa Rica política actual, ver cuál es la relevancia de esas ideologías hoy presentes o no en los partidos políticos, y cómo también forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición y nuestra historia lograr acuerdos prácticos en beneficio para el país, muchísimo más allá de estos esquemas ideológicos. Ya regresamos.
jornada millonaria con muchísima diversión, juegos, muchísimo dinero, así que no se lo pueden perder de lunes a viernes a la 1 de la tarde, sábados y domingos a las 12 del mediodía por acá, Extra TV 42. Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí, por eso la tomé informada. Soy Paula Díaz, soy mamá, diseñadora y pequeña empresaria. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar, y no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Ser responsable con Costa Rica. Adrián Alvarado lo espera con lo mejor de las pasarelas, conciertos y entrevistas en su programa Fiesta TV, sábados 10 de la noche. Las tardes de Radio América HD ahora son más entretenidas. Más entretenidas. Música. Video. Y la participación de nuestros oyentes. Pásela bien y viva las tardes de una manera distinta. Radio América HD, la que se escucha y se ve. Porque creemos en la paz, en la naturaleza y en nosotros mismos. Pronto seremos campeones del mundo si podemos meterle un gol al cambio climático. Para el año 2021, seremos el primer país carbono neutral del mundo. El terreno está listo. El país tiene todo en juego y vamos a ganar este partido. Todos unidos cumpliremos esta meta, usando menos el carro y más el bus, reciclando y ahorrando energía. Participemos desde nuestras empresas, hogares, comunidades y centros de estudio. ¡Vamos, ticos! ¡Sí se puede! Continuar con nosotros aquí en Tribuna Política, y quizás aquí una de las cosas que hoy nos preguntamos es ¿cuál es la herencia que estas personas que en su momento dijeron y crearon o forjaron esos valores y se llamaron social cristianos, cuál es la herencia que tenemos de ellos, Rotzai? Es bien interesante, como comentaba don Vladimir antes del receso, que en realidad eso que hoy podríamos encontrar con el nombre de Partido Republicano Social Cristiano, ¿verdad? En realidad en sus orígenes el Partido Republicano es original, histórico. El Partido Calderón nunca se llamó Social Cristiano, Republicano Nacional. Y nunca fue Social Cristiano en realidad. O sea, se da esa confluencia de manera muy tardía, ya entrada del siglo XX, final de la década de los 40, y lo que queríamos rescatar con toda esta reflexión es cómo en Costa Rica existe una fuerte tradición civilista, digámoslo así, o en valores democráticos, que siempre a pesar de haber utilizado y seguir utilizando rimbombantes nombres ideológicos, socialdemócratas, socialcristianos, demócratas cristianos, etcétera, en realidad lo que ha prevalecido siempre son dos grandes características. Una, la confianza y el seguimiento que se le da a ciertos personajes reconocidos socialmente como relevantes en la historia del país y ubicándolos independientemente de sus preferencias ideológicas. Eso como líderes capaces de llevar adelante proyectos políticos nacionales de enorme envergadura, y en el caso de Costa Rica la reforma social es eso, es una reforma de enorme magnitud que se mantiene hasta la fecha y que la defendemos entre todos, pero también por otro lado, además de ese acentuado, digámoslo así, caudillismo personalista, nos encontramos partidos cuyos líderes también tienen enormes dosis de pragmatismo, ¿verdad? Para trascender, digamos, aquello que en otras sociedades, en otros contextos y lamentablemente de manera muy frecuente causaron enormes genocidios a su vez también, ¿verdad? Rosa, hay un dato que de pronto se me ocurre en este momento.
La década del 60, 1960, 1970 fue una década de represión política intensa en el país, muy fuerte porque estaba la Revolución Cubana ya a la par y entonces aquí hubo anticomunismo por todo lado. Pero en el gobierno de Cheo Fernández, en el gobierno de Orlich incluso proscribieron un periódico Adelante, que era una cosa que en este país era sagrada, la libertad de prensa, y Liberación no tuvo, digamos, ningún límite en prohibir un periódico en el país. Al final salió otro, claro, que se llamó Libertad, pero en el gobierno de Cheo Fernández, que era más conservador políticamente que el gobierno de Liberación Nacional en apariencia, todavía el Partido Comunista en la clandestinidad y el gobierno, ante una crisis económica nacional que hay, de crisis en el café y en el mercado del azúcar, le solicitan a Manuel Mora, jefe del Partido Comunista, en la clandestinidad. En la clandestinidad, claro. Que por favor contribuya a salvar la economía nacional y a los ricos de este país, abriendo el mercado de los países socialistas para la venta de café y azúcar. Y Manuel Mora patrióticamente asume ese papel y hace un viaje a los países socialistas acompañado de Max Blanco Brunetti, que era un liberacionista, y de Ricardo Quesada López Calleja, que era un sobrino de Carmen Lira, y hacen de agentes comerciales del gobierno. Manuel en la clandestinidad política, viajando con pasaporte oficial en ese momento para ir a hacer aquello, y salvaron al país de la economía nacional. Bueno, y Figueres, que entra en el 70, le da continuidad a eso, porque todavía la crisis continuaba. Claro. Pero usted está mencionando quizás el único o el hecho más relevante de la época en donde en Costa Rica existía ese tipo de represión. O sea, el primer hecho es prohibir el Partido Comunista en Costa Rica. Eso ya demuestra cuál era el nivel, digamos, también de crispamiento que había social y político, que llevó a esos extremos muy pocas veces dados en la historia de Costa Rica. Ahora, no es que nos vamos a creer de manera absolutamente contundente y a ciegas que este ha sido un país siempre pacífico, como se nos quiere ver, pero sí hemos sabido resolver de manera pacífica y por las vías democráticas situaciones tan complicadas como esa. Don Vladimir e Isabel, ustedes recordarán también que el Partido de Liberación Nacional, o por lo menos algunos sectores importantes del Partido de Liberación Nacional, en algunos momentos de nuestra historia o recurrentemente se le acusó de acercamiento sospechoso también a las izquierdas. Sí, claro. A Daniel Oruber se le acusaba abiertamente de comunista. El periódico La Nación se soslayaba durante muchísimo tiempo. En la campaña del 66, de 1966, esa acusación de comunista hizo que Daniel Oruber demandara a La Nación. Bueno, y probablemente inclinó la balanza, ¿verdad? Por 5,000 votos. Por apenas 5,000 votos, ¿verdad? O sea, en la diferencia que hasta el año, tengo entendido, 2006, entre don Oscar Arias y don Otón Solís se volvió a dar una diferencia tan ajustada como la que hasta el año 66 se había dado. Pero todo eso para decir, siempre se ha utilizado, además, y esto es bien interesante conocerlo, sobre todo en las últimas campañas electorales, se ha acusado a distintos bandos, y sobre todo en campaña electoral, de ser defensor de algún signo ideológico ajeno a los valores nacionales. Recordemos la pasada campaña, ¿verdad?, donde recurrentemente se acusó a un candidato, el candidato del Frente Amplio, de ser afín a la izquierda internacional. Hasta la fecha en la Asamblea Legislativa, dichosamente ha pasado lo del cementazo, pero si no, todas las noticias sobre Venezuela se le seguirían endilgando a algunos de los partidos políticos, acusándolo de su afinidad, de su cercanía. Y no obstante, sabemos que esto en este país es falso, que esos acercamientos, esas cartas o cheques abiertos de el ser costarricense y de la identidad costarricense y de la ruta costarricense vendida hacia intereses fuera de nuestras fronteras, por lo menos por afinidad ideológica o programática, no se sostienen a lo largo de la historia. Lo cierto es que siempre ha habido un comunismo, una izquierda a la tica, un liberalismo a la tica, ¿verdad?, que sin dejar de lado que se tratan de posiciones muchas veces divergentes y contradictorias, pero finalmente confluyen en eso, en una idea y en una ruta, un camino por el cual este país ha transitado a lo largo de por lo menos los últimos 150 años, ¿verdad? Una de las cosas, bueno, el señor, el doctor Rodolfo Hernández dice: el republicano es el verdadero mariachi, que es parte, que me imagino, de donde ustedes originalmente arrancaron para poder entrarle a este tema. Entonces, concluyamos ese tema para entrar en otro, ya para aprovechar el tema de hacer análisis de coyuntura en los minutos que nos quedan. ¿Realmente tiene razón o no tiene razón el doctor Hernández a la hora de emitir esos criterios?
No, a mí me parece que no, por eso es que iniciamos esta reflexión hoy, porque primero esa tradición calderonista de Rafael Ángel Calderón Guardia sigue al doctor Calderón Guardia en vida y posteriormente en muerte en función del gran pacto de las garantías sociales y el Código de Trabajo que se hizo con el Partido Comunista y la Iglesia. De ahí emerge esa figura. Claro que él era social cristiano, en eso sí estamos muy claros, pero si ese pacto no se hubiera dado, esa reforma social tampoco, ese Código de Trabajo tampoco, probablemente ese calderonismo no sería el mismo. Claro. Eso para empezar, seguro. Después, los partidos que se formaron después de 1950, con gente que venía de esa tradición de los años 40, ninguno se identificó con ideas social cristianas. La Unión Nacional, que empujó a Mario Echandi, la coalición que empujó a José Joaquín Trejos, eran partidos que en su nombre no tenían por ningún lado el elemento social cristiano. Mario Echandi nunca se definió como un social cristiano, José Joaquín Trejos sí. Los discursos de José Joaquín Trejos sí hacían una valoración de su pensamiento social cristiano, pero nunca identificó su gobierno como una extensión o corriente política de eso. En el año 83, cuando se funda el Partido Unidad Social Cristiana, ahí sí, por influencia y por, digamos, la gestión de Rafael Ángel Calderón Fournier, que en ese sentido ahí fue un organizador político muy importante, en ese sentido sí le da ese carácter de unidad social cristiana para meterse en esa tradición del cristianismo católico como una fuerza política tratando de unificarla, y él sí hace un esfuerzo de tratar de amarrar esa tradición cristiana costarricense católica con un movimiento político, pero que no tenía esa raíz en ese momento. No, con sentido hay que decirlo, prácticamente o básicamente electoral, ¿no? También. Porque hay que también mencionar la participación facilitadora y yo diría hasta promotora que tuvo Liberación Nacional y particularmente Luis Alberto Monge en ese momento para consolidar la creación del Partido Unidad Social Cristiana. Hay un pacto entre Luis Alberto y Rafael Ángel Calderón para refundir la deuda y dársela a la nueva organización política. Así fue como surgió la Unidad Social Cristiana. Sin la venia de Liberación Nacional no se hubiera creado el Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Pero esa fue la inteligencia también política de crear fuerzas políticas que pudieran participar en el escenario nacional. Sí, eso que hoy a todo el mundo acusa de bipartidismo. Ahí encontramos las raíces, Isabel. Es que realmente, digamos, ahora estas declaraciones podían sonar disonantes o anticuadas, ¿verdad? O poco, digamos, interesantes para el electorado de cara a febrero del 2018 y eventualmente a abril, pero hay que entender, hay que encontrar en la historia ciertamente esas razones que hacen que para algunos sectores, yo no sé cuáles, la verdad, porque todo empieza con una suerte de escepticismo, ¿verdad, don Vladimir y mía, de pensar de que en efecto el doctor Hernández pueda jalar, como diríamos en términos muy ticos, algún voto reivindicando la pureza social cristiana de su partido, pero sí hay distintos mensajes hacia diferentes públicos. A mí se me ocurre pensar, don Vladimir y Isabel, que este mensaje también, sobre todo, va dirigido contra la Unidad Social Cristiana actual, o con algunos sectores de la Unidad Social Cristiana actual para restarle votos a ellos, ¿verdad? O sea, claramente no puede ser directamente entendido como un capital a obtener, digamos, masivo con esas declaraciones, pero sí definitivamente toca fibras muy sensibles de los actuales militantes y sobre todo de las actuales dirigencias del Partido Unidad Social Cristiana. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a tratar de ver también, buscar algunas de las cosas que se han venido dando en esta semana que concluyó en cuanto a la renuncia del señor Víctor Hugo Víquez, candidato a la diputación por el primer lugar en Heredia. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Algunos entendidos o algunas personas al calor de la situación están pidiendo que el señor Rodolfo Pisa haga lo mismo con algunas de las personas que están ostentando algunos cargos dentro del partido y candidatos a algunas diputaciones, y todo lo que en este momento huele a cemento y todo aquello que tiene que ver con relación con el tema. La gente dice, señores, quítelo. Fue tal y ha sido tal el tema del cemento en nuestro país que estuvo presente hasta en las celebraciones del Halloween. Señores, hacemos una pausa y regresamos.
sábados a las 11 de la mañana, con repetición los domingos a las 11 de la noche. Un programa dirigido a la familia, enfatizando en nuestros adultos mayores. Juventud Dorada, experiencia acumulada. Toda la música de tus artistas favoritos en un mismo lugar. Especiales musicales. Se vienen los toros por Extra TV. 3, 4, 5, 11 y 12 de noviembre. En vivo, desde las fiestas de Acerrí. Humor, música y los mejores toros. 3, 4, 5, 11 y 12 de noviembre. ¡Te esperamos! Muy bien, nosotros continuamos aquí en Tribuna Política y realmente un poquitito, unas pequeñas pinceladas de lo que fue los movimientos de fichas reales que se dieron a la hora en que se cuestiona la participación de quien fuera el candidato a la diputación del primer lugar por Heredia, el señor Víctor Hugo Víquez, a quien se le relaciona con el señor Juan Carlos Bolaños y el tema del cemento, y automáticamente se le solicita la renuncia. Señores, los escucho a ustedes en cuanto al tema. A mí me parece que fue sorpresivo. Me parece que fue una situación que se produjo resultado de una evidencia en periódicos de esa relación de manera fuerte, y provocó obviamente un cisma en el propio Partido Liberación Nacional, que la resolvieron políticamente solicitándole la renuncia al diputado Víquez. Esto además lo resolvieron con éxito político, me parece a mí, el propio candidato presidencial, donde en apariencia, en la mesa de prensa que hicieron, ellos todos estuvieron de acuerdo en que renunciara a petición del candidato presidencial, con lo cual se ganó un puntaje de reconocimiento que habrá que valorarlo en encuestas a ver si es cierto o no, pero me parece que eso le dio un golpe simbólico, un golpe importante de imagen pública al Partido Liberación Nacional, y provocó la reacción contra el Partido Unidad Social Cristiana y el PAC. Y el Movimiento Libertario. Y el Movimiento Libertario, porque ahí estaban involucrados Pedro Muñoz, Wilmer Ramos y Cuero, me parece. También. Y directamente Voto Guevara. O sea, nada más y nada menos que su candidato presidencial. Claro. Y don Johnny Leiva también en el PUS, siendo jefe de campaña del Partido. Correcto. Y en el caso del PUS, la reacción inmediata a eso fue una declaración que me pareció prudente, no tan contundente, pero prudente, del candidato presidencial Pisa, que dijo que estaban sujetos ellos al informe de la comisión y a las recomendaciones del informe y a lo que diga el Tribunal de Ética Interno. Es decir, si la comisión sanciona a Pedro Muñoz y pide algún tipo de sanciones, y la Comisión de Ética Interna también, probablemente ahí le piden la renuncia. Me pareció interpretar así a Rodolfo Pisa. En el caso del PAC no, porque en el caso del PAC el candidato Carlos Alvarado habló categóricamente diciendo que Wilmer le merecía toda su confianza y no puso en duda nada de eso. En el caso del Libertario no se ha dicho nada. Bueno, haciendo anotaciones a las dos observaciones que plantea don Vladimir, una, en efecto me parece que hay un golpe simbólico de parte del Partido Liberación Nacional, pidiéndole la renuncia, pero además
siendo el diputado extrañamente obediente, digamos, a esa solicitud, que no deja, por supuesto, conociendo la afinidad histórica que ha tenido Víctor Hugo Víquez con el arismo o con el sector arista, encabezado por don Rodrigo y por don Oscar en Liberación Nacional. No es descabellado pensar de que haya habido alguna suerte de intermediación de parte de estos hermanos, solicitándole también que diera un paso a un lado. Ahora, en política dicen que no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Ninguna acción se da de manera graciosa, diríamoslo así, ¿verdad? Sin pedir nada. Habrá que ver qué hay detrás también de la renuncia de una diputación. Don Vladimir, Isabel y televidentes, uno sabe lo que se invierte y lo que cuesta y la sangre que hay que dejar para llegar a una diputación dada casi como segura, porque es el primer lugar por Heredia. O sea, salía. Prácticamente un hecho considerarlo que era un diputado. Ya era diputado. Y simplemente de un paso a un lado para dejar un libre el camino. Y tan tranquilamente. Exactamente, sin ningún aspaviento y sin ninguna, me parece, por lo menos planteando ahí un signo de pregunta. Hay que sospechar, ¿verdad? Por un lado. Entonces esa es la primera anotación. La segunda es que claramente también se refleja una intención de Liberación Nacional por reforzar el liderazgo que hasta la fecha sigue siendo cuestionado Antonio Álvarez de Santi dentro de Liberación Nacional. Digo, hay un enorme esfuerzo por tratar de presentar a Antonio a don Antonio Álvarez de Santi como el artífice y el líder de esta renuncia, ¿verdad? Pero ciertamente me parece que es un esfuerzo de tipo proselitista, porque las razones de fuerza y la fuerza que hay detrás de la renuncia de Víctor Hugo Víquez no necesariamente proviene de don Antonio ni de su equipo de campaña, su comando de campaña. Lo segundo, ¿cuál es el efecto? Está claro que esa renuncia se hace con apoyo de quienes impulsaron a Víquez, está claro. Por supuesto. Yo diría más de Rodrigo Arias que de Oscar. Me parece que Rodrigo es el gran organizador y activista interno. En síntesis, no habría renuncia a Víctor Hugo Víquez sin la presencia o la ausencia, en este caso, de los hermanos Arias Sánchez. Por otra parte, el golpe de efecto hacia los otros partidos políticos. Con la explicación que da don Rodolfo Pisa, con la declaración de absoluta confianza de Carlos Alvarado y con el silencio absoluto de Otto Guevara y del Movimiento Libertario, entiéndase, esos otros tres partidos, PAC, La Unidad y Movimiento Libertario, independientemente de lo que digan o no digan, en Atillo simplemente concluiríamos con que tienen razón, pero van presos, ¿verdad? O sea, no tienen ninguna explicación posible para ahora, frente a la jugada de Liberación Nacional, no hacer nada al respecto. Pueden argumentar que van a llevarlo por el debido proceso, que van a elevar al Tribunal de Ética probablemente el caso de don Pedro Muñoz, el caso del Movimiento Libertario seguirá su silencio sepulcral, ¿verdad? Probablemente hasta bien entrada la campaña, y en el caso del PAC, repito, la declaración de confianza absoluta de don Carlos Alvarado vuelve en Ramos. Todas esas vías, finalmente la conclusión que tenemos nosotros como ciudadanos de a pie, dirían algunos, es ¿por qué no hacen nada a sabiendas hasta la fecha que con los indicios o las presuntas pruebas, porque ahora hay que hablar así, ¿verdad? Dándose en sede legislativa con la comisión investigadora sobre el caso Cementazo, no hay razones suficientes o por lo menos elementos de juicio razonables para pedirles que se separen, y no lo hacen. Como ¿verdad? diría alguien ahí, no lo hacen. El sospechómetro está activado. Exactamente. Y le dan caldo, digamos, es caldo de cultivo para seguir fomentando, digamos, ataques que algo está pasando de parte de los otros partidos que ya se hicieron algo, o de aquellos que hasta el momento no se han visto, como hemos dicho una otra vez, pringados de cemento, ¿verdad? Entonces, claramente PLN trata de desmarcarse de ese cuarteto que hasta el momento, hablo de cuarteto de partidos, ¿verdad? Que hasta el momento se han evidenciado impúdicamente como participantes de algún modo en el caso del cemento: el PAC, el PLN, el PUS y el Movimiento Libertario. En otras palabras, el señor Rodolfo Pisa simplemente, como decimos popularmente, se quita el tiro y le pasa la pelota a un comité de ética como para que digan, estoy diciendo algo, se va a hacer algo, pero señores, no está en mis manos, son otros los que tienen que tomar la decisión. En un momento como en el que estamos viviendo de política electoral, señores, no está tan bien así como tan clarito el asunto. En el tema del Movimiento Libertario, pues ya hay don Otto, ¿a quién se lo va a pedir si él también está vinculado en el tema? ¿A dónde? ¿Quién va a mover las cosas? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y en el caso del PAC, sin palabras, ahí cada quien, y como dirían el mismo señor Guevara, que cada palo aguante
lo que le toca, ¿verdad? Entonces, vamos a otro tema, porque realmente estos son temas que tenemos que ver con cierta ligereza y no porque no sean importantes, sino para tratar de abordarlos en este momento. Las comparecencias en la comisión, en la Asamblea Legislativa, realmente se los trae escándalo, susto, temor en algunos casos, indignación por el tema de doña Patricia Mora, cuando le dijeron que el señor Mario Barrenechea era militante o que había sido como que le gustaba el Frente Amplio, ¿verdad? Ya la señora se nos traumatizó ahí, se puso en una situación bastante especial. La comparecencia de lo que dice el señor Mariano Figueres, lo que dice el señor Walter Espinosa del OIJ, lo que se está dando en esto, ¿a qué conclusión y cómo ustedes analizan muy brevemente, porque no tenemos tiempo, lo que ha pasado en estos días en la Asamblea Legislativa? Me parece muy importante estas últimas sesiones. Justamente Mariano Figueres fue el que movió un poquito el piso el viernes con sus declaraciones, donde señaló que Mario Barrenechea era un simpatizante del Che Guevara, que hasta tenía una foto del Che en su oficina, y que por esa ruta dijo militante cuando quizás quiso decir simpatizante del Frente Amplio, y eso provocó la reacción inmediata, obviamente, de Patricia Mora, presidenta del partido, porque el militante es una persona que pertenece a un partido y que tiene carnet oficial cuando existe el carnet, o aunque no exista el papelito del carnet, está fichado como miembro del partido y colaborador económico y un montón de cosas, y en eso ella trató de decir, ese señor no es del Frente Amplio, pudo haber votado porque dijo el 17% de la población votó por Villalta, y en ese sentido todo era posible, ¿verdad? Bueno, pero era una manera en que esa afirmación de Mariano Figueres pringaba de cemento al Frente Amplio. O por lo menos pretendió pringarlo. Sí, a todas luces absurda. Sí, pretendió, digamos. Le tiró cemento encima, ahora están quitándose el polvo encima, ¿verdad? Entonces, ese fue el asunto formal, ¿verdad? Después, importante en el sentido y contundente, Mariano, de mostrar que el principal agente de todo esto es Víctor Morales Zapata en términos de la Casa Presidencial y el engranaje que se mueve alrededor de todo eso, con los vínculos políticos. El embajador lo llama. Lo llama el embajador. Aquí la enorme pregunta que todos nos hacemos es ¿de dónde y cómo y con la venia de quién tiene ese poder el señor Víctor Morales Zapata, don Rotzai? Sí, bueno. Esos poderes no se los atribuye usted solito. Pero hay que verlo también, se habla mucho. El fin de semana estuve comentando con algunos colegas cómo fácilmente atribuimos a alguien el rol de ser el rey y a otros los de virreyes, ¿verdad? Y a otros cortesanos de palacio. En fin, hay de todo, ¿verdad? En la política. Pero es muy difícil decirle... O hasta ser el gran jefe. ¿Verdad? O sea, es muy fácil decir... ¿Quién le dio tanto poder a Víctor Morales Zapata? ¿Quién le dio tanto poder a Mariano Figueres? ¿Quién le dio tanto poder a Melvin Jiménez? Porque se ha hablado de ese cuarteto, ¿verdad? Melvin Jiménez, Víctor Morales, Mariano y el señor presidente. Pero a mí no me queda claro. Y hay que decirlo. Como los jinetes del Apocalipsis. Para ponerles un término más bíblico. Pero lo extraño es que nosotros tendemos a atribuirle que esos otros personajes fueron, digamos, de algún modo se les confirió poder mágicamente de parte de un ser supremo llamado presidente de la República. Pero perdón, hay que entender que en política y en los negocios se reparte todo como si fueran socios. En este país ya los poderes estos que nosotros vemos en la presidencia de la República, en la Asamblea Legislativa y demás, en los partidos políticos, son poderes simbólicos. Lo que realmente está prevaleciendo ya es los negocios, Isabel, lo hemos dicho aquí una y otra vez. Lo que hay que entender de la política es que detrás de todo eso, más allá de los puestos formales de la presidencia, la Asamblea Legislativa o el Poder Judicial, lo que hay detrás realmente de todas esas situaciones son una gran cantidad de negocios que se gestan desde mucho antes de las campañas políticas y que se ven en el escenario electoral cada 4 años, pero que evidentemente, por lo que habría que preguntarse es ¿dónde está la plata detrás de todos estos señores? Muy bien, y el señor Juan Carlos Bolaños dice hoy, los invito por favor a que lo lean aquí en Diario Extra,
Dicen, pronto conocerán la verdad de la guerra del cemento. Pronto se conocerá la verdad. Y señores, tenemos que irnos, bueno, pero porque, quisiera... nada más brevemente, porque es interesante el planteamiento jurídico de ellos, de Juan Carlos y su abogado, de que están pidiéndole a la Fiscalía que proceda. Claro. Por favor, que los investigue. Para ellos enfrentar judicialmente cualquier causa que hasta este momento no la están enfrentando. Así es. Y entonces ahí puede ser que se zarandee algo nuevo. Por eso interesantísimo, invitamos a la gente a que lo lea, pero no nos podemos ir sin antes ponerle la cereza al pastel, señores. ¿A quién se le puede ocurrir que un ladronzuelo ingrese con lo que existe de seguridad en el Poder Judicial a robar a las oficinas de magistrados? Señores, ¿qué dice eso? Para irnos, ¿qué dice eso? ¿Qué es eso? Pero además nadie ingresa a la Corte Suprema de Justicia si no se identifica, si no deja la cédula en la entrada, si no lo registran por todo lado con aparatos electrónicos y le ponen un papelillo a uno en el pecho para identificar a qué oficina llega y a qué oficina los y ascensores. Control también de salida, de manera que ahí nadie puede quedarse como un gato encerrado. Robar eso es gato encerrado. Robar en el Poder Judicial siempre va a ser noticia, pero robar en el Poder Judicial cuando se está discutiendo el cementazo y quienes están involucrados del Poder Judicial es todavía muchísimo más sospechoso. Nadie se va a creer eso, claro. Deberían ir a recoger todas las computadoras ya el OIJ. Por supuesto. No. Ojo. Y todavía la pongo más difícil. Aparentemente, 8 horas después del caso, llamaron al OIJ para que llegara a recabar pruebas. Señores, no sé a dónde estamos. Cada día nos sorprenden más. Creo que o hacemos algo o hacemos, pero Costa Rica no puede seguir como está. Van a tener que investigar a todos los letrados. Definitivamente. Aquí las cosas están muy serias y estas cosas, señores, lo único que hacen es terminar de desencantar en una coyuntura como la que estamos y necesitamos gente seria, gente que realmente proponga y gente que tenga soluciones. Don Rotzai, mil gracias. Don Vladimir, mil gracias. A ustedes en sus hogares, muchísimas gracias. Les esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana con un programa más de Tribuna Política. Que pasen ustedes un lindo día. Los beneficios de la madera en un solo lugar. Vive